Vamos, dile. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Separado de ti, nada puedo hacer. Quiero invitarle a que toda la programación de Casa de Oración Santa Fe le dé like, ¿sí? Se trata de posicionar, ¿me entiendes? O sea, ese es el asunto. Y yo me he dado cuenta, fíjense, que en Casa de Oración Santa Fe no están siguiendo la transmisión y no le están dando like, más bien, como se debe. Dele por favor like, es importante. Eso va a ir posicionándonos, escalando lo que es verdaderamente el evangelio predicado, las alabanzas predicadas, van posicionándose cada vez mejor, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Denle ahí el like, suscríbase. Vamos a ir posicionándonos cada vez mejor y más gente va a poder escuchar. Ese es el punto, el evangelio. Cuando la gente prenda ahí su televisión, el canal, la plataforma, le va a aparecer ahí Casa de Oración Santa Fe. A ver, ¿qué traen esos? A ver, déjame ver. Vamos a dar gracias a Dios, ¿le parece? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí en este lugar. Gracias por tu palabra, Señor. Guíenos, Señor, que cada corazón, Señor, está dispuesto para recibir de tu palabra, Señor, y aún también de los que nos están escuchando, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su lugar. Yo le invito a que me acompañe. Proverbios 19:3. ¿Ya lo tiene? Dice Proverbios 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. En la Nueva Traducción Viviente dice: la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. El tema de esta predicación, yo le puse no culpes a Dios, titulándolo El hombre insensato peca contra Dios. ¿Qué quiere decir? Esto significa, mis hermanos, que cuando nos aferramos a algo sin consultarlo a Dios, sin pedir consejo a Dios, o quizá muchas veces Dios nos habla y nos aconseja, nosotros actuamos de manera insensata. Es decir, que actuamos sin razonar, lo cual nos puede llevar a desviarnos del camino de Dios y posteriormente a enojarnos con Dios por las consecuencias de nuestras acciones. Por lo que este versículo nos recuerda la importancia de reflexionar antes de actuar, ya que nuestras decisiones pueden acercarnos o alejarnos de Dios y por consecuencia pecar contra Él. Por lo tanto, antes de que demos un primer paso, ante cualquier decisión que lleguemos a tomar, primero consultarlo a Dios. Y podemos ver en la vida, quizá en matrimonios recientes, o algún joven que quiere estudiar una carrera, muchas de las veces se emocionan o nos emocionamos
sin consultar qué es lo que verdaderamente queremos. Y eso puede llegar a arruinar nuestra vida. Podemos llegar a arruinar nuestra vida. ¿De qué manera? Bueno, un jovencito quizá no tiene la madurez suficiente o el conocimiento suficiente de lo que es un matrimonio, lo que es un noviazgo, puede llegar a arruinar su vida y la vida de la siguiente persona, ¿verdad? Por contraer un matrimonio, por decirlo así, a temprana edad. Y en el caso de un joven que quiere estudiar cierta carrera, escoge una carrera porque le gustó, porque vio que una persona le va bien y dijo, a mí me gusta esa carrera también, y cuando empieza a estudiar y termina la carrera, ve que no es lo que quería, ve que no es, se equivoca, ¿verdad? Entonces es importante muchas veces investigar, pedir consejo, investigar bien, asegurarnos bien, pero sobre todo, ver que cualquier decisión que nosotros tomemos nos lleve a hacer la voluntad de Dios. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho. ¿Cuántas veces nosotros pensamos en nuestro propio conocimiento, en nuestra propia sabiduría? Este camino que yo sé que lo voy a lograr y me va a ir bien. Y cuando escogemos ese camino, porque muchas veces nos pueden decir, espérate, ¿por qué no mejor te esperas, consultas bien, preguntas bien, investigas bien antes de tomar esa decisión? No, yo lo quiero hacer, porque yo estoy seguro. Estás seguro en tu propio conocimiento, sin consultar verdaderamente a Dios, sin escuchar. Actuamos con insensatez. La insensatez del hombre lo hacen llevar a cometer actos no agradables. Y luego, ¿qué pasa? Nos enojamos contra Dios. La siguiente pregunta entonces, ¿por qué culpamos a Dios de lo que nos pasa? ¿Por qué nos enojamos con Dios? Les voy a contar algo que cuando yo era pequeño, bueno, no crean que crecí tanto, ¿verdad? Sigo siendo pequeño. Cuando era de edad, 8 años, 9 años, recuerdo que había problemas, diferencias en la familia, sobre todo entre mis padres y mis abuelos. Y yo me preguntaba, ¿por qué, Señor? ¿Por qué hay este tipo de diferencias? ¿Por qué no hay una buena relación en la familia? ¿Por qué, Señor? Porque yo sabía que había un Dios, que hay un Dios. Lo sabía porque mis padres, mi mamá, mi papá siempre me dijeron, tú eres un milagro, hijo, tú eres un milagro por el cual estás aquí con nosotros. Y eso siempre estuvo en mi corazón. Y le digo, gracias, Señor. Pero la pregunta siempre surgía, ¿no? ¿Por qué no hay una buena relación entonces? ¿Por qué no hay una buena comunicación con mis abuelos? ¿Por qué los problemas siguen habiendo, no? Inclusive algunos nos decían, oye, pero ustedes son creyentes. En el pueblo de donde venimos nosotros, así nos decía la gente, no, ustedes son creyentes, o sea que creemos en la palabra de Dios, seguimos a Dios, ¿verdad? Ustedes son creyentes, ¿por qué hay esa diferencia? Bueno, uno entendía que no era por culpa de Dios, sino porque mis abuelos en ese tiempo no creían en Dios, creían en otras cosas. Y esa era la diferencia, ese eran los problemas que habían en la familia. Gracias a Dios, llegaron a convertirse, creyeron en el Señor y bueno, tenemos una familia bendecida, unos hermanos que todos creemos en el Señor, venimos a la iglesia, mis padres, y la verdad es muy hermoso, ¿verdad? Hubo otra ocasión en el pueblo otro ejemplo, en el pueblo de donde venimos, hubo una escasez en aquel tiempo, hubo una escasez.
Era tan tremendo la escasez, hermanos, que muchos animalitos se morían, no crecía nada de lo que sembraban, no había para comer, no había maíz, todo lo que sembramos se había secado, algunos animales se morían y la gente, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? La gente decía, ¿qué vamos a hacer? Para conseguir alimento tenían que trasladarse lejos y a pie. Entonces, era complicado, pero nosotros como en la familia nos afirmábamos, ¿no?, en el Señor y confiábamos en Dios. Y Dios nos seguía supliendo. Dios seguía supliendo en la familia. No había quizá mucho de dónde tomar, de dónde agarrar, pero había plátanos. Pues de ahí, platanitos. Unos frijolitos, los plátanos los ponían en los frijoles y eso es lo que comíamos. Gracias a Dios. Pero la gente decía, bueno, ¿por qué ustedes no hacen nada? ¿No? ¿Por qué no le claman a Dios? Dicen que creen en Dios, ¿por qué no oran? ¿Por qué no le claman a Dios? En ese tiempo, algunas personas se reunían y caminaban y clamaban al Dios de la lluvia para que lloviera. Y bailaban y danzaban y la verdad es que caminaban tramos lejos y yo decía, pues ¿cómo aguanta esa gente caminando descalzo? Porque iban descalzos, la grava calientísimo, hermanos, no sé, en esta época es calientísimo la grava. Yo decía, ¿cómo es que aguantan caminando, brincando? Digo, yo no decía si lo brincaban por el tema de lo caliente, ¿no?, de las gravas, pero la gente brincaba y bailaba, dices, ¿cómo no? Pero realmente lo hacían incorrecto. ¿Por qué? Porque no adoraban, no buscaban verdaderamente al Dios verdadero. Pues no, es obvio que no iba a haber una respuesta. No había respuesta. Y nosotros sabíamos que no iba a haber una respuesta. Pero confiábamos en Dios, nuestra mirada estaba puesta en Dios. Sabíamos que Dios iba a llegar a suplir. Iba a llegar esas lluvias, íbamos a tener alimento. Nuestra confianza estaba en el Señor, en Dios, no en lo que la gente hacía. Pero si la gente llegaba a decirnos, ¿por qué no nos acompañan a ir a danzar? No, porque nosotros no creemos en esas cosas, ¿verdad? Perdón, se me borró. Seguimos, perdona, se me movió la tablet. Sabíamos entonces que era por la incredulidad, ¿verdad? La incredulidad de las personas, por creer en Dios, en un Dios que no es, buscaban a Dios en donde nunca iban a tener una respuesta, ¿verdad? Pero la pregunta ¿es culpa de Dios de lo que pasamos? ¿Era culpa de Dios de lo que pasaban? No, era culpa del hombre, por la idolatría, por no buscar el camino correcto, el camino verdadero, por la desobediencia, por la falta de confianza en Dios y por no consultar a Dios en todas las decisiones que el hombre toma. ¿Por qué? Porque muchas veces nos creemos nosotros autosuficientes. Proverbios 19:3 dice, hay gente insensata que arruina su vida ella misma, pero luego le echa la culpa a Dios. Es decir, se irrita su corazón contra Dios. ¿Y cómo es una persona irritada? No quiere que le digan nada, no quiere que le hablen, no me molesten, no me digan nada, está irritado. Esa es una persona insensata. Entonces, cuando actuamos de manera imprudente, cuando nos dejamos llevar por lo que sentimos, eso es ser insensato. Cuando no está nuestra confianza en Dios, cuando confiamos en nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos sido imprudentes? Creo que muchas veces, ¿verdad? Muchas veces hemos sido imprudentes con Dios, que le hemos culpado con lo que nos pasa en la vida. Muchos se enojan con Dios porque a veces no hay una respuesta como nosotros queremos, una respuesta favorable, y por muchas cosas o sucesos que pueden ocurrir en la vida de una persona, o quizás hasta en el mundo, ¿no? Por los desastres que ocurren
es que está pasando esto por culpa de Dios. Y una de las cosas es que tal vez a veces, o te han dicho, o nos han dicho, o hemos escuchado, que nos dicen, Dios tiene el control de tu vida. Dios tiene el control de tu situación. Dios tiene el control de tu matrimonio, de tu familia. Dios tiene el control de todas las cosas. Pero ¿sabe qué? Solo nos quedamos hasta ahí. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Pero no dejamos que Dios verdaderamente tome el control. Dice Romanos 8:28, que todas las cosas nos ayudan, ¿para qué? Para bien. Sin embargo, nos quedamos hasta esa parte. Todas las cosas nos ayudan para bien. Pero Señor, entonces, ¿por qué me pasa esto? Todas las cosas te ayudan para bien. Nos quedamos hasta esa parte y no llevamos a la práctica. Necesitamos llevarlo a la práctica. Necesitamos llegar a practicar, creerlo, vivirlo verdaderamente. Y dice la otra parte, nos ayudan para bien. ¿Para qué? Para bien, conforme a su propósito, somos llamados. Entonces, si somos llamados con un propósito, sí nos va a ayudar para bien. Pero debemos de creerlo, debemos de confiar en Dios. Y entonces, ¿Dios tiene el control de todo? La respuesta es sí. Dios tiene el control de todo. Isaías 41:4 dice, ¿quién hizo? ¿Quiere acompañarme? Isaías 41:4. Isaías 41:4. Dice así, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero y yo mismo con los postreros. ¿Quién tiene el control de todo? Dios. Si lo creemos en su palabra, si creemos lo que nos está diciendo. Deuteronomio 31:8 dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, Él estará conmigo. No te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. ¿Dios tiene el control de todo? Sí. La respuesta es sí. El problema es que nosotros no queremos estar bajo ese control de Dios. Y queremos que algunas cosas estén bajo nuestro control, no bajo el control de Dios. Y no dejamos que Dios actúe. Queremos hacer nuestra voluntad, no la voluntad de Dios. Nos oponemos. Mi hermano, Dios tiene el control. Y cuando llegamos a la casa, ¿pero por qué entonces, Señor? Dios tiene el control. Pero Señor, entonces, ¿por qué estoy pasando esto? Dios tiene el control. Tan solo confía en el Señor. Queremos ir adelante de Dios y no dejamos que Dios sea nuestro guía. Yo quiero hacerlo de esta manera porque pienso que es mejor. Queremos ser más sabios que Dios. Queremos ir delante de Dios y no dejamos que Dios sea nuestro guía. No a todo queremos que Dios tome el control. Es por eso que muchas veces nos enojamos con Dios. No queremos saber nada de Dios. Y llegamos a decir quizá, y es que si oraron por mí, es que si oraron por mi familia, por mi hermano, ¿por qué no sanó? Dios no nos quiere, dice la gente. No nos escucha. ¿Para qué sigo? ¿Para qué sigo escuchando? ¿Para qué sigo yendo a la iglesia si no veo resultados favorables? No veo una salida en todo esto. Deja que Dios tome el control de todo, de tus pensamientos, de tus emociones, de todo lo que podamos llegar a sentir, de tu vida, de tu familia, de tus hijos.
porque Dios nunca nos va a desamparar, a menos que nosotros nos soltemos de Dios. Dios no nos suelta, nosotros somos los que nos soltamos. Alejados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Hay personas entonces que toman caminos diferentes, que Dios no ha establecido, pensando en que ello está la salvación. Otros dicen, en la iglesia en la que voy, en la que estoy, todos somos salvos, solo por ir, todos somos salvos. Y se los digo esta parte porque hace unos días estuve platicando con dos personas. Uno decía, yo creo en la meditación. Y el otro, no sé de qué iglesia era, él decía, donde yo voy, todos somos salvos. Yo le dije, bueno, la palabra de Dios dice, el que es nacido de nuevo. Y el otro decía, no, es que yo con la meditación sano. Yo creo en la meditación, eso es lo que decía esa persona. Y necesito un guía, una persona visible para poder ver, para que me guíe. Y yo le pregunté, ¿y cuando estés en dificultades o en problemas difíciles, esa persona te va a llegar a ayudar? El único camino para llegar a la salvación es Jesucristo. ¿Esa persona te va a salvar? ¿La meditación te va a salvar? ¿Te va a llevar a tener la vida eterna? No, pero y se quedaba con dudas. Yo le decía, no, el único camino para llegar al Padre y tener la vida eterna es Jesucristo. ¿Quieres conocer a Dios? Está su palabra, está Jesucristo. Y ahí estábamos platicando un buen rato y me preguntaba, ¿cómo hay ese tipo de personas que creen en otras cosas y no creen verdaderamente en Dios? Caminos que están correctamente equivocados. Pero su palabra, la palabra de Dios es clara, mis hermanos. Yo le decía, es claro, no hay otro camino, no hay ningún camino diferente. El único camino para llegar al Padre es Jesucristo. Dice Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por lo que el hombre no tiene por qué culpar a Dios de lo que le pasa en la vida, si ni siquiera lo ha conocido, si ni siquiera ha tenido el tiempo de buscarlo y saber quién es verdaderamente Dios. El hombre siempre busca una justificación, siempre busca a alguien a quien culpar de sus hechos cuando algo sale mal. Siempre. Si toma una decisión y llegó a salir mal, va a buscar a alguien a quien culpar. Como en el caso Adán y Eva, desobedecieron a Dios y el hombre le echa la culpa a la mujer. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Génesis 3, 12 al 13. Y el hombre dice, el hombre se estaba justificando y culpó a la mujer y a su vez la mujer, ¿a quién culpó? A la serpiente. Culpa a la serpiente. Siempre el hombre va a buscar a quién culpar cuando toma una decisión y llega a equivocarse. Sin embargo, algunas personas dicen, es que era necesario conocer el mal, porque Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar. Sí, es cierto. Como esta persona que dice que cree en la meditación, él decía, es que era necesario. Le dije, sí, está bien. Le digo, ok. Conocieron lo bueno y lo malo. ¿Y por qué es entonces, si tú sabes lo bueno y lo malo, por qué no lo haces? ¿Por qué escoges el camino incorrecto? ¿Por qué no vas por el camino correcto, el camino de Dios, la palabra de Dios? Porque el camino en el que vas no te va a llevar a la salvación, te va a llevar a un camino de muerte. Pero si tú quieres un camino de vida, de tener vida eterna, escoge el camino de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 5:20 dice, qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Qué aflicción. Que la oscuridad es luz
y la luz, oscuridad. Para esta persona, en lo que estaba creyendo era su luz. Pero no se fija que es oscuridad, es camino de muerte. Proverbios 30:16 dice, porque yo te ordeno que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. Entonces, mis hermanos, si el hombre acepta, si el hombre se arraiga de la palabra de Dios, obedece sus mandamientos, obedece su palabra, Dios es quien verdaderamente toma el control de su vida. Así como la vida de Pablo. Pablo tenía una enfermedad y decía, yo he orado 3 veces al Padre para que me sane. 3 veces he orado al Padre. He rogado al Padre 3 veces para que me quite el aguijón. Él quería ser sanado, pero ¿saben qué le dijo Dios? Tan solo bástate mi gracia. Muchos a lo mejor aquí están esperando ser sanados. A lo mejor los que nos escuchan, yo también quiero ser sanado. Pero a veces el Señor solo nos dice, bástate en mi gracia. Confía en mí. Confía en mí. Y dice Pablo, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Por cuanto soy débil, soy fuerte. 2 Corintios 12, 7-10. ¿Cuántos podemos decir lo mismo, así como Pablo? ¿Cuántos podemos decir lo mismo? Me gozo en esto. Realmente a veces no podemos gozarnos, ¿verdad? Realmente a veces es difícil aceptar la condición, la situación en la que estamos y estamos, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué no hay sanidad? Ya oré por mi hermano, por mi papá y nada, Señor, ¿por qué? Bueno, aquí tenemos la palabra de Dios y a donde nosotros podemos acudir y tener esa confianza, esa paz y saber que Dios verdaderamente tiene el control de nuestras vidas, tiene el control de todo. ¿Cuántos pueden decir lo mismo que Pablo? Pero a veces, mis hermanos, nos enojamos con Dios, no somos sanados, Señor, no hay una respuesta. No veo, Señor. Tenemos la tarea, mis hermanos, de confiar, de orar en Dios, reconocer y saber que nada nos puede separar del amor de Dios y que nuestra condición espiritual es mucho más importante que nuestra condición física. Sí, Dios hace maravillas, Él puede hacerlo. Hace maravillas, hemos visto milagros. Tan solo estar aquí yo es un milagro, es una maravilla de Dios. Pero ¿qué es más importante? ¿La condición física o nuestra vida espiritual? Nuestra vida espiritual. Nos puede faltar una mano, un pie, un ojo. Pero si nuestra vida espiritual está bien, somos salvos. Porque cuando vamos a llegar con el Señor no vamos a estar incompletos. Vamos a tener una vida completa, plena, divina. Porque es lo que Dios nos ofrece, es lo que Dios nos da. Aquí podemos sufrir, sí. Podemos quejarnos, pero es lo que no debemos de hacer, de enojarnos con Dios. Entonces, el camino del hombre insensato. Primer punto, el camino del hombre insensato. ¿Hacia dónde camina el hombre insensato? El hombre insensato piensa que siempre camina derecho. Piensa que está bien en todo lo que hace. Piensa que está bien en lo que habla y no está dispuesto a escuchar. No está dispuesto a recibir reprensión. Siempre va a poner argumentos y se engaña a sí mismo. Y puede llevar a tener un corazón endurecido. Yo les decía en la mañana, estamos trabajando en una obra y
Y hay algunos ahí, compañeros, que a veces yo les digo, hay que hacerlo de esta manera para que tengamos buenos resultados. Pero a veces lo quieren hacer en su propio conocimiento. No, lo vamos a hacer ahí. Y cuando llego le están batallando y les digo, bueno, ¿qué pasó? No, pues es que nos salió mal. Bueno, ¿y por qué? La pregunta es ¿por qué? Si uno le da la instrucción para que lo hagan de manera correcta, ¿no? Porque lo quieren hacer en su propio entendimiento, en su propio conocimiento. Muchas veces nos pasa, ¿verdad? En la vida. Puede pasar en la familia, con los hijos, a veces el esposo, ¿verdad? También, la esposa. A veces nos hablan de la palabra, mire, tienes que hacerlo de esta manera. No te vayas si te vas a la escuela, vete derechito y vas y te pones a estudiar. Pero vamos a la escuela y dicen, no, hoy no vamos a ir a la escuela, voy a ir a otro lado. ¿Verdad? Pensamos, queremos hacer lo que nosotros queremos, no obedecemos. Dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Nosotros escogemos el camino, mis hermanos. Nosotros tomamos la decisión si queremos caminar en el camino correcto, seguir el camino de Dios, obedecer a Dios, o caminar hacia el camino de muerte, donde no hay salvación. Puede ser un ejemplo, te pueden decir, para llegar a Vallarta, ¿por dónde debo de ir? Bueno, hay varios caminos. Hay un camino de Cota, está amplio el camino, puedes llegar bien. Hay otro camino que es angosto, por la de Mascota. Hay otro camino hacia Vía Purificación. Tú eliges, pero en esas zonas no es de Cota, puede haber peligro, hay mucho bache. Entonces, tú eliges, uno mismo elige el camino. Nosotros nos hablan de la palabra de Dios. ¿Qué queremos escoger? ¿Cuál camino queremos nosotros para nuestra vida? ¿El camino que nos lleva a la salvación o el camino que va hacia la muerte? Porque el necio siempre va a decir, donde yo voy es lo correcto. Los necios creen que su propio camino es el correcto. Proverbios 12:15. Proverbios 12:16 dice, el insensato de todo se enoja. Constantemente muestra su ira, no quiere escuchar. Pronto manifiesta lo que hay en su corazón. En Mateo 7:24 al 27, dice el Señor, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Así es nuestra vida. Así es nuestra vida, así es la familia. Si una familia no está cimentado en la palabra, en la roca que es Cristo, cuando vienen los problemas, hay divisiones, hay separaciones. Pero cuando esa familia está cimentado en la palabra, vienen problemas, vienen situaciones, encuentran una manera de cómo afrontarlas. Yendo en oración, buscando la palabra de Dios, pidiendo consejo a Dios, pidiendo consejo inclusive a los pastores. Pastor, tengo esta situación en mi familia, ¿qué hago? Pero cuando no estamos cimentados en la palabra, preferimos no hacerlo, preferimos callar, preferimos no decir nada. ¿Para qué? Tenemos que confiar en Dios.
Tenemos que tener esa humildad en el corazón y buscar de Dios, buscar el consejo de Dios. No hay mejor consejo en otros lados, sino en Dios. Proverbios 10:23. Al necio le divierte hacer el mal, pero al sensato le da placer vivir sabiamente. Constantemente el necio se equivoca porque no quiere escuchar consejos, porque no quiere escuchar reprensiones. Proverbios 1:7 dice: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. No quiere disciplina. No quiere disciplina. Huyen de la disciplina. Huyen de la sabiduría de Dios. No quiere ser disciplinados. No, ya no me digas, me repites un montón de veces lo mismo. Porque no quieren escuchar la disciplina. Tenemos que ser humildes, tenemos que poner nuestro corazón en manos de Dios. Porque la disciplina nos lleva por buen camino. Y al que ama a Dios, Dios lo disciplina, mis hermanos, y le habla con amor. Estas personas desprecian la sabiduría de Dios cuando aún escuchando instrucciones siguen haciendo lo que quieren, viviendo una vida apartados de los mandamientos de Dios. Proverbios 18:2 dice: a los necios no les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus propias opiniones. A los necios no les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus propias opiniones. No, a mí no me digas nada, yo sé todo, yo puedo hacerlo. Eso dice. No necesito que alguien me diga, yo sé cómo resolver mi problema. Mentiras, ¿verdad? El hombre en su propio entendimiento, aún en su conocimiento, aún en su experiencia, no puede por sí mismo resolver sus problemas. Siempre va a necesitar de Dios, siempre va a necesitar de Dios. Por eso nunca debemos de rechazar el consejo de Dios. Al necio, dice el necio en su corazón, en Salmos 14:1, no hay Dios. ¿Les ha tocado platicar con este tipo de personas? Yo creo que sí. Yo le he comentado a una persona, digo, oye, ¿por qué no crees en Dios? Le he hablado del Señor. No, yo no creo en esas cosas. Dijo, está bien. Pero le sigo insistiendo. Al necio dice en su corazón, no hay Dios. Primera de Samuel 25. Si quiere vamos a leer desde el 1. Primera de Samuel 25. Cuando Nabal hace enojar a David. Dice así: Samuel murió y todo el pueblo de Israel se reunió para hacer duelo por él y enterrarlo en Ramá. Después de eso David se fue al desierto de Maón, un desierto que está cerca de Carmel, en Israel. Teclean ahí en el Google y los va a llevar directito a Maón. Yo me eché un vistazo y es un lugar, se ve bonito. Dice, David se fue al desierto de Maón. En Maón vivía un hombre muy rico que tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Se encontraba en Carmel haciéndose cargo de sus negocios y esquilando sus ovejas. Era de la familia de Caleb y se llamaba Nabal. Su esposa se llamaba Abigail, que era una mujer bella e inteligente, pero Nabal era insolente y malo. Cuando David se encontraba en el desierto, se enteró que Nabal estaba esquilando sus ovejas. Entonces envió a 10 jóvenes para que hablaran con Nabal, diciéndoles, vayan a Carmel
y llévenle un saludo de mi parte a Nabal y dígale que tú y tu familia y todo lo que posees se encuentren bien por medio de tus pastores que han estado un tiempo con nosotros. Me enteré que estás esquilando la lana de tus ovejas, tratando bien a tus pastores y tratamos bien a tus ovejas y nunca tocamos nada de ellos mientras se encontraba en Carmel. Puedes preguntarles a tus siervos y ellos te dirán que es cierto. Por lo tanto, te pido que recibas bien a mis jóvenes en este día de celebración y que les des lo que tengas a la mano. Te lo pido por mí, tu amigo David. Cuando los hombres de David llegaron, le dieron este mensaje a Nabal. ¿Qué creen que hizo Nabal? Nabal los insultó. Dice, Nabal los insultó diciéndoles, ¿quién es ese David? ¿Quién es ese hijo de Isaí? Hoy en día muchos esclavos escapan de sus amos. Tengo pan y agua y también carne que preparé para los siervos que esquilaron las ovejas. Pero, ¿qué voy a compartir con gente que ni siquiera sé de dónde ha salido? Los hombres de David regresaron y le dijeron a David lo que había pasado, ¿verdad? Entonces David se enoja y dice, vamos a acabar con Nabal. Cíñense sus espadas, y se lleva 400 de sus soldados y deja 200 cuidando lo que tenían, donde estaban cuidando. Pero en eso escuchó uno de los siervos de Nabal y fue a decirle a Abigail, la esposa de Nabal. David envió mensajeros desde el desierto, dice, para hablar con nuestro amo. Y le contaron todo a Abigail. Y hasta le dijeron que los iban a matar. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Abigail? Tomó de los panes, tomó de lo que estaban esquilando y se lo llevó a David. Se lo lleva delante de David. Dice, en ese preciso momento llegó Abigail al ver a David, se desmontó de su asna y se postró rostro en tierra, inclinándose ante él. Se arrojó a sus pies y le dijo, Señor mío, permítame hablarle, le pido que me escuche. Yo tengo la culpa de lo que pasó. Yo no vi a los hombres que usted mandó. No ponga atención al insensato de Nabal, que bien le hace honor a su nombre, que significa insensato. Eso es lo que significa. Entonces, ¿hacia dónde lleva el camino del insensato? A la muerte, mis hermanos. Las decisiones que toman un insensato siempre lo va a llevar a caminos incorrectos. Nabal tomó un camino incorrecto, una decisión incorrecta, una decisión que iba a costarle su vida, la vida de todo su pueblo. Pero la prudencia de Abigail evitó que pasara eso. Sin embargo, él murió. Tuvo un derrame cerebral, dice la palabra, y murió Nabal. Dice, sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio. Por favor, no le haga eso. Es un necio, como significa su nombre. Segundo punto, el hombre que conoce a Dios. El hombre que conoce a Dios. Muchas de las veces nosotros como cristianos, que ya deberíamos de actuar con sensatez, actuamos de manera imprudente. Y también llegamos a culpar a Dios de lo que nos pasa. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? Algunas cosas, algunas situaciones de las que nos pasan son pruebas. Son pruebas. Por lo tanto, nosotros no debemos de culpar a Dios. Sin embargo, estas pruebas a veces nos hace decaer, ¿verdad? Nos desanima, nos entristece. Y como cristianos, nosotros debemos de entender qué es una prueba, para que no nos desanimemos, sino al contrario, estar en oración, buscar de Dios, agarrarnos de Dios, de sus promesas, de su palabra, confiar plenamente, creer que Él tiene el control.
creer en su palabra y no ser como el insensato que busca una salida en su propio entendimiento. Debemos de buscar soluciones, salidas en la palabra de Dios. Que Santiago 1:3 nos dice, porque ustedes saben, ¿a quién le está diciendo? A los que conocen la palabra de Dios, porque ustedes saben, siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Siempre que estamos en pruebas, mis hermanos, tenemos una oportunidad para crecer, para fortalecernos, para ser más fuerte, para afirmarnos, para pegarnos a la palabra. Siempre que tengamos una prueba. Dice que debemos ser muy dichosos, porque la prueba trae paciencia. ¿Cómo seré dichoso si estoy en medio de una prueba difícil? ¿Cómo voy a estar dichoso de lo que me está pasando? Pues sí, debemos hacerlo. Dice Mateo, si Dios bendice a los que lloraron, Dios bendice, a los que lloran, porque ellos serán consolados. Porque ese descanso no traerá las cosas naturales ni tus hermanos, sino Dios, para que seamos hombres perfectos y cabales delante de Dios. Culpar a Dios muchas veces es como culpar a los que producen celulares, porque ahora distraen a mucha gente. ¿Dios tiene la culpa? No. ¿Los que crearon el celular tienen la culpa? Tampoco. Culpar a Dios es como culpar a los que crearon las armas, porque ahora muchos mueren con estas armas. ¿Acaso Dios tiene la culpa de que haya tanto incendios? ¿Acaso Dios tiene la culpa de que haya tantos secuestros, tantos robos, tantas estafas? ¿Es culpable Dios de que haya accidentes? No, Dios no tiene la culpa. Es por el mal camino o el camino incorrecto que el hombre toma. Es por lo que hay en el corazón, por la insensatez del hombre. Tenemos los mandamientos, nos dice cómo debemos de llevar una vida correcta delante de Dios, pero escogemos caminos que a nosotros nos parecen bien, que no nos llevan a la salvación. En la carretera nos ponen límites de velocidades, depende de nosotros si las respetamos o no. ¿Por qué hay secuestros? ¿Por qué hay tantos robos? Por lo que hay en el corazón. ¿Por qué no buscan a Dios? Caminos fáciles. Entonces, Dios tiene la culpa de lo que uno se desvía, de porque algunos se desvían. Si estaban en el camino de Dios, ¿es culpa de Dios? ¿Es tu culpa? Tampoco, mis hermanos. A veces no hay un nacimiento nuevo en ese tipo de personas. No han creído, no se han arrepentido verdaderamente. No han nacido en el Señor. No es tu culpa. Quizá te sientes culpable, ¿no? Porque tú puedes decir, es que yo le compartí, yo lo llevé a la iglesia. Cuando lo llevé, no era tanto así y ahora está peor, se fue de plano a las drogas, al alcohol, y era menos. Y ahora, como le digo, ahora no quiere escuchar nada. Bueno, no hubo un nacimiento, no es tu culpa. Pues le compartiste, hiciste lo que debías hacer, pero no es tu culpa. Si tú le hablaste, les compartiste de la palabra de Dios, si les compartieron de la palabra de Dios, entonces fue su decisión. Sí, debemos ser nosotros testimonio, pero cada quien decide en tomar su camino. Si Dios no nos obliga, mis hermanos, ¿cómo vamos a obligar a alguien? Dios nos enseña, Dios nos instruye, podemos instruir, pero no obligar, es por convicción, por decisión propia, por haber creído en Jesucristo,
Nosotros debemos de compartir, ser testimonio. Para el hombre insensato, siempre sus caminos va a ser o va a creer que son buenos, cuando realmente va hacia la perdición de su vida. El hombre insensato siempre va a decir: yo voy por el camino correcto. Culpamos a Dios porque no nos gusta que nos instruya. Culpamos a Dios porque no queremos hacer su voluntad. Culpamos a Dios porque extrañamos nuestra vida pasada, porque anhelamos otras cosas que la que Dios nos ofrece. Cuando el pueblo de Israel fue rescatado de la esclavitud, se quejó contra Dios cuando estaba en el desierto. Por los problemas que pasaban, por las dificultades, se quejó contra Dios. En lugar de reconocer a Dios, en lugar de reconocer que Dios los estaba llevando hacia la tierra prometida, dice Jeremías 2:20, porque muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste: no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Era el lugar donde se adoraban los ídolos. El pueblo se echaba como ramera. Es un lenguaje fuerte y vergonzoso para el pueblo de Israel. Pero así el pueblo se enojaba contra Dios. Y a veces nos enojamos contra Dios. El hombre insensato no obedece a Dios. Mas el que obedece a Dios, mas el que obedece al consejo de Dios, es sabio. ¿Cuántos anhelan la sabiduría de Dios? ¿Cuántos anhelan el consejo de Dios y no caminar en su propio conocimiento? Porque no podemos ser sabios por nosotros mismos. En conclusión, mis hermanos, nosotros como cristianos siempre debemos de anhelar la sabiduría de Dios, el conocimiento de su palabra, amar su palabra, obedecer a Dios por sobre todas las cosas, poner a Dios en primer lugar en todo lo que hagamos, en las decisiones que tomemos, y no ser guiados por nuestro propio pensamiento. Debemos ser como el hombre prudente que edifica su casa sobre la roca, para que antes de que edifiquemos algo, acudamos al consejo de Dios. Antes de que nosotros queramos hacer algo, consultemos a Dios. Señor, está bien lo que voy a tomar, esta decisión. Nunca te alejes de Dios. Nunca te separes de Dios. Cuanto más difícil sean nuestros problemas, más debemos de aferrarnos a nuestro Señor Jesucristo. Buscarlo más, cada día. Es el único camino que nos lleva a la salvación. Es el único camino, no hay otro medio. No hay otro medio. Jesucristo es el único. El camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre. Nadie conoce a Dios sino por medio de su palabra y por medio de Jesucristo. Jesús le decía a sus discípulos: el que me conoce a mí, conoce al Padre. ¿Queremos conocer a Dios? Busquémoslo en su palabra. Buscar a Jesucristo en nuestras oraciones, en la Biblia. Todo hombre prudente procede con sabiduría. Proverbios 13:16. Todo hombre prudente procede con sabiduría. En todo lo que hagamos, en todo lo que usted haga, debemos de caminar, proceder, actuar con sabiduría. Amén. Yo le invito a que se ponga de pie y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. No hay libros que se comparen con la palabra de Dios.
palabra de Dios es inspirada por Dios. El Verbo hecho carne, Jesucristo. Amén. Vamos a darle gracias. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos en que debemos de ser prudentes, Señor, en todo lo que hagamos. Por recordarnos tu palabra, Señor, en que todas las decisiones, en que el camino que escojamos, Señor, tenemos que consultarlo contigo, Dios. Porque nada en nuestra propia sabiduría, Señor, podemos llegar a hacer cosas buenas, Padre. Nos ponemos en tus manos. Si hay alguien por quien tú has orado, mi hermano, ponlo delante de Dios. Si has orado por tu hijo, por tu hija, por un hermano, por un tío o por tus padres, ponlos en las manos de Dios. No te desesperes, confía en el Señor. No te precipites a muchas cosas. Deja que Dios actúe. No te adelantes. Deja que Dios tome el control de esa situación en la que estás viviendo hoy en día. Y dile al Señor: Padre, en tus manos pongo esta situación. Yo sé, Señor, y creo que tú verdaderamente tienes el control en mi vida. Y yo quiero, Señor, que tú seas mi guía. Yo quiero, Señor, que tú vayas adelante de mí, Señor, mostrándome el camino, mostrándome la luz, Señor, por donde debo caminar, por donde debo poner los pies, Señor. Aquí está mi familia, Señor. Aquí están mis hijos, mis padres, mis hermanos. Los pongo en tus manos, Dios. Ponemos en tus manos, Padre, en toda situación en la que estemos pasando, Señor. Quizá algunos hayan orado y clamado a Dios por sanidad. No te enojes con Dios. Tan solo confía en Él. Y cree así como le dijo Pablo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Quizá ahora no lo entendamos, o quizá muchas cosas no podamos entender el día de hoy, pero confía en Dios. Él te dará una respuesta clara y precisa. Oh Señor, clamamos a ti, Padre, en este día. Esta palabra, Señor, que tú nos das, sabemos que es vida para nosotros. Tú hablas de una manera, Señor, que va hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y aquí estamos en esta tarde, Señor. Si quieres levantar tus manos, levanta tus manos al Señor. Dile: Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida. Y ora al Señor. Dile: Señor, aquí estoy. No entiendo muchas cosas, Dios, quizá, mas confío en ti, que tú tienes propósitos en mi vida, Señor, en mis hijos, en mi familia, Padre. A lo mejor estás pasando escasez. Confía en el Señor. A lo mejor hay problemas en la familia, hay divisiones, hay desacuerdos, pero ponlo delante de Dios. Dile: Señor, aquí pongo esta petición delante de ti, Señor, porque yo sé, Señor, que tú obras de manera maravillosa. Porque yo sé, Señor, que tú haces obras grandes. Porque yo sé, Señor, que hay cosas imposibles para mí
y a mi vista es imposible, pero yo sé, Señor, que tú eres Dios de lo imposible. Mas me someto a ti, Señor, someto mi voluntad, someto mi vida a ti, Padre eterno. Y te doy las gracias, Señor, en esta tarde. Derrama tu sabiduría, Padre, en este pueblo tuyo, Señor. En cada miembro, Señor, que asiste a este lugar, en cada familia, Padre. Derrama de esa sabiduría tuya, Señor. Trae paz a corazones, Señor. Trae consuelo a cada uno, Señor, de mis hermanos aquí presentes, Dios. Y quizá también a los que nos están escuchando, Señor. Tráeles consuelo y paz a sus vidas, Padre. Que se animen nuevamente en buscar de tu camino, Señor. Que te busquen a ti, Señor. Porque el estar encerrados, estar apartados de ti, los tiene detenidos. No están caminando. Mas oramos por ellos, Padre, para que tú les traigas fortaleza. Tú les traigas consuelo, Señor. Que sean animados en buscarte. Que tengan ese anhelo, Señor, en buscar de tu palabra. Que tengan ese anhelo de llegar a ti, a tus pies y decirle: Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Dale gracias a Dios. Sobre todas las cosas que pasemos, sigamos buscando a Dios con firmeza. Sobre todas las cosas que estemos pasando, sigamos buscando a Dios con ese fuego en nuestro corazón. No nos apaguemos, no apaguemos esa lámpara. Siempre la mantengamos encendida. No sabemos el día, la hora en que el Señor vendrá, pero Él vendrá. Pero que nos halle con ese fuego encendido. Oh, Señor. Te amamos, Señor. Tú eres nuestra fortaleza. Traigo mi vida rendida a ti, Señor. Y quiero dártelo todo, Señor. Te amo, Cristo. Dile al Señor: te amo, Señor. Te amo, Cristo, te amo. Fortaleza mía, nadie me ama como tú. Mi vida traigo rendida. Quiero darte todo como me lo has dado tú. Una vez más dile: te amo, Cristo, te amo. Fortaleza mía,
darte todo como me lo has dado tú. Y a cada instante en mi caminar, cada momento al pasar, haz mi vida la melodía que te gusta escuchar. Y a cada instante dile al Señor, y a cada instante en mi caminar, cada momento al pasar, haz de mi vida la melodía que te gusta escuchar, que te gusta escuchar. Sí, Señor, que seamos esa melodía que a ti te agrade, Señor. Te amo, Cristo, te amo, fortaleza mía, nadie me ama como tú. Mi vida traigo rendida, quiero darte todo como me lo has dado tú. Y a cada instante en mi caminar, cada momento al pasar, haz de mi vida la melodía que te gusta escuchar. Y a cada instante en mi caminar, cada momento al pasar, haz de mi vida la melodía que te gusta escuchar, Señor. Y a cada instante en mi caminar, cada momento al pasar, haz de mi vida la melodía que te gusta escuchar, que te gusta escuchar, que te gusta escuchar. Gracias, Señor. Gracias, Padre, te damos. Gracias, Señor, te damos en esta tarde por tu amor, por tu palabra. Ponemos delante de ti, Señor, nuestra vida. Queremos darte todo, Señor. Toda nuestra emoción, nuestro pensamiento, lo ponemos, Señor, delante de ti. Oh, Señor, ser agradables, llenos de ti, Señor. Oh, Señor, gracias. Gracias, Señor. Tú eres, Señor, nuestra fortaleza. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Nuestra torre fuerte eres tú, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te amamos, Señor, y te adoramos. Te alabamos, Señor, con todo nuestro corazón. Aleluya. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor, mi hermano.
Tenemos un Dios vivo, un Dios grande, poderoso. Te alabamos, Señor, y te damos gracias. Oh, tú eres santo, santo, santo Dios. Oh, no hay nadie como tú, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito Dios. Te damos gracias. Vamos, dile. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Toma mi ser, haz de mí lo que tú quieras, quiero serte fiel, separado de ti, separado